para que quede guardado. Bien, ya estoy grabando. Vamos a avanzar entonces ahora con el Power. Voy a pasar a compartirles la pantalla. Si no hay ninguna otra duda, igual me pueden interrumpir, obviamente, e ir preguntando sobre la marcha. ¿Sí? Bien, ¿todos ven el Power? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Perfecto. Sí, profe, ¿le hago una pregunta? Sí, obvio. ¿Cómo puedo hacer para poner para grabar? Vos para grabar, hay un botoncito abajo que dice, ahí en la plataforma, Record. No sé si vos lo podés hacer como participante, pero creo que sí. ¿Qué dice qué? Record, que es grabar en inglés. O record. No, ¿No? no lo tengo. Bueno, debe ser porque no estás habilitada para hacerlo y solamente el que maneja, digamos, la sesión lo puede hacer. Me aparece una flechita que dice compartir. ¿Debe ser Bien. eso? No, eso es para compartir la pantalla, no. No Al tiene que lado de esa aparecer. flechita, Sofi. ¿Qué? Al lado de esa flechita hay un circulito que dice grabar. Claro, es un circulito. No sé si te figura. No. Uy, qué cagada. Bueno, no importa. Bueno, igual. Ahí le saco una foto y te lo mando, Sofi. Dale, igual no me aparece. Si alguno puede grabar y pasar la grabación, joya. Sí, no hay problema. De todas maneras, esta clase la subo si quieren. Yo se las vengo subiendo las Ah, clases. dale. Sí, 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 sí. Las vieron en Buenísimo. sé que las subí a YouTube, en Classroom. Sí, Perfecto. Bien. gracias. Bueno, vamos con percepción social entonces, chicos, que un poquito comentamos la vez pasada. Vamos a ahondar un poquito más sobre eso. Entonces, bien, ¿qué es la percepción social? Proceso mediante el cual las personas llegan a comprenderse entre sí, ¿sí? Que era un poco la definición que habíamos dado y que está en el texto, ¿bien? Básicamente, porque dice muchas cosas. Vamos a tratar de hacer un recorte lo más objetivo posible y corto, porque es gigante el texto, la verdad que es muy largo, ¿sí? Yo no los quiero abrumar con demasiados datos, porque son cosas que tienen que leer ustedes y obviamente algunas las van a entender y otras no, y obviamente trabajaremos sobre las que no quedan medio en poco entendimiento, les cuesta por ahí procesarlo. De todas maneras, hay algunas cosas que son más importantes que otras, ¿sí? Yo corté lo que considero que es una de las cosas más importantes. No puse los experimentos, que son todos los ejemplos que ustedes tienen de cada fenómeno, esos léanlo ustedes. No les voy a preguntar específicamente por algún experimento en particular o por alguna experiencia en particular. Sí está bueno que den como algún ejemplo, suma, ¿sí? De estos fenómenos que se van como probando, porque obviamente, como hablamos en la primera clase, la psicología social es una ciencia y obviamente el método experimental es uno de sus métodos para llegar al conocimiento, ¿no? Tanto como los otros que vimos. Pero sí está bueno que los vayan describiendo ustedes, alguno que otro, no todos. Entonces, hay muchas aristas, muchas formas de la percepción social, ¿sí? De esta imagen que nos hacemos de los demás, bien, de los elementos que tomamos para hacernos una idea de los demás, ¿sí? Para llegar a conocer a otro, para poder generarnos un concepto sobre otra persona, bien. Y hay muchos elementos, el texto empieza describiendo los que tienen que ver con la apariencia física. Obviamente que la apariencia física es un elemento de la percepción social, es lógico cuando nosotros nos acercamos a alguien o vemos a alguien, hacemos una serie de evaluaciones sobre la persona según cómo está vestida, según si es rubio o morocho, si tiene el pelo de determinada manera o lo tiene de otra. Aunque sean inconscientes muchas veces esas apreciaciones, pero las hacemos, ¿bien? Entonces, y hay estudios sobre eso que ustedes pueden ir viendo dentro del texto, bien, como este que habla de cómo mostraron determinadas fotos a desconocidos, a un grupo de estudiantes universitarios, bien, con muy poco tiempo para calificar cada foto, ¿sí? Como para que la gente se armara impresiones instantáneas de la gente, y ese nivel de instantaneidad, digamos, es lo que está relacionado con esto de que sea un procesamiento medio inconsciente de alguna manera, medio automático, ¿sí? Para no usar tal vez la palabra inconsciente, medio automático. Nosotros nos hacemos percepciones constantemente alrededor nuestro de las personas que vemos, si no los conocemos, bien, cuando vemos a esas personas, automáticamente nos hacemos alguna que otra percepción, tomamos alguna percepción de eso, bien, de esa experiencia de esa persona.
Entonces, como les digo, el aspecto físico es uno de tantos, pero es bastante importante, bien, por lo menos está relacionado con las primeras impresiones, ¿sí? ¿Y en qué se basan estas primeras impresiones de alguien? ¿Vieron la frase que dice que la primera impresión es como lo más importante de todo? A veces es así, a veces no, pero bueno, dentro de los aspectos físicos, miramos la estatura, el color el color de peso, el color de pelo, la piel, impresiones por indicios directos, el rostro, todo lo que tiene que ver con indicios del rostro humano, ¿sí? Ojos achinados, cejas grandes, cejas chicas, nos dan como ciertos rasgos de personalidad, ¿sí? O ciertos rasgos de determinada persona. Si está enojada, podemos darnos cuenta de determinados rasgos emocionales según los rasgos faciales. Si es una persona que está enojada, está con el ceño fruncido, ¿sí? Si una persona tiene las cejas levantadas es que está atravesando una situación de sorpresa, ¿sí? Si frunce el mentón, probablemente una sensación de asco, ¿sí? Si está sonriendo, obviamente pensamos que alguien está feliz, bueno, nada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el rostro humano tiene mucho que ver con las impresiones o con las primeras impresiones que nos hacemos de una persona. Dentro de los aspectos físicos también hay un montón, pero el rostro humano expresa mucho. De hecho, hay estudios. El pionero de esto se llamó Paul Ekman, que fue alguien que en distintas culturas estudió el tema de la expresividad del rostro, ¿bien? E identificó varias emociones básicas que ustedes van a ver a lo largo del texto, que las mencionan, ¿bien? Que eran independientes de las culturas, ¿bien? Esas emociones básicas ocurrían en todas las culturas. Entonces, fíjense qué importante que es la expresividad del rostro para las primeras impresiones, para la percepción social. ¿Bien? Bien, entonces, dentro de esto que les comento, hay muchos estudios, y hubo después de Ekman varios estudios respecto a el rostro humano, bien, respecto a rasgos, por ejemplo, como ojos grandes, cejas altas, mejillas redondeadas, todo lo que tiene que ver con rasgos más aniñados, tienden a ser vistos esas personas como más afectuosas, más amables, débiles, honestos, bien. Entonces, fíjense el nivel de expresividad del rostro o el nivel físico, porque el tamaño de los ojos no tiene que ver con la expresividad, sino que es una cuestión física, ¿sí? con la cual es un rasgo que tenemos, ¿bien? Esos rasgos aniñados están relacionados con personas más afectuosas o rasgos más afectuosos, ¿bien? Y al contrario, gente que tiene como una fisionomía diferente, con ojos más pequeños, que se la conoce como fisionomía más madura, si se quiere, son reconocidos como individuos más fuertes, más competentes, ¿bien? Y esto está muy extraído también de la psicología evolucionista, que yo les dije que la psicología social toma muchos aportes, ¿bien? De esto de que determinados rasgos se heredan y son adaptativos para determinado tipo de cuestiones de supervivencia, ¿bien? Y de procreación o lo que fuere, ¿bien? Entonces son rasgos que obviamente en determinados aspectos culturales, en determinados momentos sociales y culturales, fueron como útiles y bueno, nada. Después estos estudios están replicando un poco estos hallazgos de la psicología evolucionista y de selección natural y toda esa movida. Bien. Y esto que les dije de la inmediatez tiene que ver con esto de juzgar rápido o hacerse una percepción rápida de una persona en base a estos rasgos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué juzgamos tan rápido a alguien, ¿sí? De manera tan automática? Y tiene que ver, obviamente, con lo que les comenté recién de la programación evolutiva, ¿sí? Que respondemos, por ejemplo, amablemente ante facciones infantiles. Cuando vemos un bebé, generalmente nuestro rostro se transforma y tenemos como algunas, digamos, actitudes o algunas percepciones más amables, ¿sí? Más bondadosas de la percepción de ver un rostro de un bebé, ¿bien? O de una persona que tiene rasgos aniñados, ¿bien? Entonces, las percepciones de enojo, felicidad, por ejemplo, también son buenos predictores de confianza, ¿bien? Cuando una persona es cálida o tiene como rasgos de felicidad o rasgos de tranquilidad, ¿sí? Varios rasgos que fueron medidos en varios estudios, tienden a ser personas más confiables o dignos de confianza, nos acercamos con más facilidad a alguien que está feliz que a alguien que está enojado. Generalmente alguien que está enojado nos genera más rechazo que alguien que está contento, ¿bien? Por ejemplo, mi computadora estaba enojada hace un rato y no se quería mucho acercar a mí.
pero ya lo superamos. Después las percepciones de las situaciones no tienen que ver obviamente con las cuestiones que tienen que ver solamente con lo físico, sino con lo situacional, con lo ambiental. Bien, estas cosas son muy importantes porque, bueno, como les dije, el ambiente influye mucho sobre la percepción social y sobre todo los fenómenos sociales. Bien, y tiene que ver con ideas predefinidas acerca de determinados tipos de situaciones. Y como son ideas, tiene que ver con cuestiones cognitivas también. Bien, ideas predefinidas acerca de... Profesor, como Sí. lo que acabaste de decir sobre la computadora que estaba enojada. Sí, sí, muchas veces hacemos eso de, digamos, de darle rasgos humanos o atribuirle rasgos humanos a objetos, bien, pero nada, es una cuestión que es netamente una experiencia nuestra humana, pero sí, sí. Tenemos como ideas en las situaciones, ya como cambiando un poco de rubro, digamos, en las situaciones, sí nos hacemos o tenemos ideas predefinidas acerca de determinadas situaciones. Situaciones que consideramos peligrosas, situaciones que consideramos amenas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacernos estos preconceptos? ¿Sí? Estas ideas previas acerca de cierto tipo de situaciones. Anticipar determinados comportamientos, objetivos y los resultados que cabe esperar en un momento determinado. Si nosotros nos hacemos ciertas ideas, probablemente de, no sé, de un evento social, de un cumpleaños que consideramos que es divertido, porque tenemos ciertas ideas previas de que los cumpleaños o los cumpleaños de determinada persona son divertidos, probablemente vayamos con una predisposición distinta, tengamos claros los objetivos de esa situación y los comportamientos sucedan en pos de esos objetivos. De, no sé, me voy a tomar una cerveza, voy a hablar con tal, voy a, no sé, a jugar a tal juego, voy a charlar con tal que hace mucho que no lo veo. Entonces, como que los objetivos se van predefiniendo en base a las situaciones, ¿no? La percepción de las situaciones tiene que ver con esto, con ideas predefinidas acerca de lo que va a ocurrir en determinado evento social. Bien, y el objetivo es esto, anticipar los objetivos, los comportamientos, los resultados que cabría esperar en un momento determinado. ¿Bien? Profe, ¿es adaptativo también tener este tipo de ideas? Depende si esas ideas son funcionales a lo que necesitamos. Podemos tener una idea desadaptativa respecto a un evento social, podemos pensar que el evento social vamos a ser poco competentes, podemos pensar que no vamos a hablar con nadie, si queremos, no sé, pegar onda con alguien, podemos decir tal persona no me va a dar bola, bien, por esto y por lo otro, y puede llegar a ser desadaptativa esa situación, por empezar, porque nos predispone a tener determinadas conductas que no son adaptativas para los objetivos que nos planteamos. Si pensamos que somos poco competentes socialmente, o sea, que somos un desastre, que no podemos hablar con nadie, probablemente lo que ocurra en esa situación social, producto de esas ideas previas que nos hacemos, es que efectivamente terminemos confirmando esas ideas, porque estuvimos automonitoreando tanto eso que efectivamente confirmamos que fuimos poco competentes. Y el haber sido poco competentes refuerza nuestras ideas previas de que somos un desastre. Y se va retroalimentando todo. Bien, entonces la próxima vez probablemente esas ideas sean más fuertes y cada vez sean más fuertes y sea difícil como cortar ese circuito disfuncional dentro de situaciones sociales, por ejemplo. ¿Sí? O sea, las ideas previas a veces nos ayudan y a veces no. Por eso en determinadas situaciones clínicas tenemos que confrontar esas ideas con la evidencia y evaluar si realmente le están sirviendo al sujeto para los objetivos que se está planteando o no. ¿Bien? Eso tiene que ver un poco con la lista un poco más clínica, pero bueno, como yo soy psicólogo clínico, les traigo ese ejemplo que me parece más cotidiano y que les puede servir un poco para entender estas cosas. ¿Bien? Pero siempre juzgamos a partir de la apariencia de situaciones y con lo que tiene que ver con las situaciones en particular, tenemos ciertas ideas preconcebidas a partir de distintas experiencias de aprendizaje también, ¿no? De cómo vamos a interactuar con el medio, ¿sí? Y nos anticipamos ciertos objetivos, aunque lo hagamos de manera medio automática. Por ahí no es una cuestión que nos anotamos algo con lápiz y papel, hoy voy a hablar 15 minutos con tal, me voy a dar vuelta, voy a hablar con tal otro. Pero es algo que uno, cuando percibe las situaciones, consciente o inconscientemente, se va armando este mapita, ¿bien? Bien, y para esto, justamente, hay experimentos, ¿sí? Hay guiones conductuales, se llaman, que son como estrategias que nos armamos muchas veces para interactuar en determinado ámbito.
Bien, unos estudiantes universitarios en una investigación que armaron estos autores, bien, en 1985, hace bastante, armaron como una especie de manual de primera cita, bien. Y nada, y los que describían los pasos de la manera más eficaz posible los llevaban a cabo, y los que más claros tenían los pasos de lo que debían hacer en una primera cita, normalmente tenían más éxito que los que no lo definían correctamente. Bien, entonces los guiones conductuales en muchas situaciones sociales pueden ser útiles. Si bien es un experimento que tiene un montón de años, después, bueno, algunas cosas sí se replicaron de este tipo de cuestiones y tendemos como, la conclusión es que tendemos a armarnos estos guiones conductuales, ¿bien? Que están definidos por las ideas previas o están retroalimentados por estas ideas previas que nos vamos haciendo de determinada situación. Tenemos ciertas ideas, después vamos a determinado ambiente, ejecutamos determinadas conductas, esas ideas pueden confirmarse o no, entonces se van generando nuevas ideas, y el objetivo, como les dije, es anticipar, ¿sí? Anticipar los objetivos que tenemos en determinado ambiente, en determinado ámbito social, ¿bien? Poder actuar de la manera más eficaz posible, ¿bien? Pero bueno, por eso están estos experimentos que les comento, ¿bien? Bien, entonces, evidencia conductual. Reconocer lo que alguien está haciendo en un momento determinado. Las personas derivan significados a partir de sus observaciones, dividiendo en unidades discretas el flujo continuo del comportamiento humano. Esta evidencia conductual refiere a que muchas veces podemos ir descomponiendo lo que vamos haciendo en unidades más chicas. Bien, y reconocer esto está bueno porque nos permite como retroceder sobre nuestros pasos y darnos cuenta de manera bien consciente de qué pasos estamos ejecutando para desarrollar determinada tarea. Bien, y eso tiene que ver con la percepción que tenemos respecto a qué tan útil fue hacer determinada cosa, no hacerla. Bien, entonces, esta es la manera en la cual, o una de las maneras de las cuales se investiga esta serie de eventos desde un punto de vista conductual. Bien. Después les voy a pasar el Power, chicos, así que anoten si quieren, pero digo, para que no se enfrasquen tanto con eso, traten de prestar más atención que de anotar. Si bien si quieren anotar, no los puedo detener. Bien. Esperen que me quede con esto. Bien, esto. Entonces, guiones conductuales, el conocimiento de distintos entornos sociales proporciona un importante contexto para comprender el comportamiento verbal y no verbal de la gente. Bien, esto de reconocer el comportamiento verbal y no verbal es muy importante y es muy funcional en determinados contextos. Nos sirve para captar señales de me estoy aburriendo, de me quiero ir de acá, de esto es peligroso, de lo que sea. ¿Sí? Cualquier comportamiento verbal, ya sea de manera explícita o no verbal, con gestos, bien, gestos, o cualquier otro aspecto físico del otro, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones también de comportamiento no verbal. Conocer todos esos entornos y esas modalidades generalmente nos da un contexto importante para poder entender todo y poder interpretar mejor las señales que nos está dando el medio. Bien. Y generalmente la percepción de las cuestiones negativas suele ser más eficaz, nos quedan 10 minutos, bárbaro, suele ser más eficaz que las cosas positivas. Tendemos muchas veces a percibir el enojo de manera más rápida o una situación de peligro que las cuestiones que tienen que ver con sentimientos positivos, ¿bien? Y suele ser un aspecto rápido y automático, porque tiene mucho que ver con la evolución. Las conductas de escape, por ejemplo, cuando ustedes sienten peligro, su cuerpo se prepara fisiológicamente para eso también, ¿sí? Empiezan a segregar más adrenalina, ¿sí? La sangre empieza a ir a los músculos para poder ejecutar conductas de escape. Entonces hay todo también una historia evolutiva en base a por qué percibimos el enojo de manera tan automática y rápida. ¿Bien? Bien, percepción mental. Esto ya tiene que ver con más aspectos cognitivos. Recién estábamos hablando de las cuestiones más situacionales y más conductuales. Bien, estábamos describiendo en unidades conductuales el hecho de poder descomponer la conducta de un individuo en determinadas unidades para poder justamente identificar qué es lo que está percibiendo el individuo en un contexto determinado. Tenemos la percepción mental, que es la atribución de estados mentales semejantes a los que tienen los seres humanos a diversos objetos animados e inanimados, e incluso a otras personas. Esto que hablábamos hace un rato de que mi computadora estaba enojada. Bien,
Es una percepción mental, es una actividad o una característica netamente humana, la capacidad de poder atribuir estados mentales a otros y hasta a otros objetos, lo solemos hacer, pero obviamente lo que más nos sirve es atribuir estados mentales a nuestros semejantes. El hecho de ponerse en el lugar del otro, el hecho de poder comprender lo que el otro está sintiendo o pensando, tiene que ver con capacidad, por ejemplo, como la empatía, ¿bien? Que es justamente la definición de empatía, es esto, el famoso ponerse en el lugar del otro. Y es una capacidad que, si bien tiene componentes hereditarios y tiene componentes biológicos, tiene muchos componentes aprendidos, bien, probablemente si nuestros padres fueron más comprensivos o nacimos en un entorno más de comprensión y autocuidado y cuidado por el otro, probablemente tengamos esta habilidad más desarrollada, bien. Y eso tiene que ver con la percepción mental del enojo como proceso automático, como puede ser de otros procedimientos. ¿Bien? El enojo es como muy automático, muy rápido y muy fugaz, pero también hay otros procesos. Cuando alguien está triste, cuando alguien está feliz, también hay una percepción mental de ese proceso, además de lo conductual que ya describimos. ¿Bien? No son mutuamente excluyentes, sino que se complementan estos procesos, lo mental y lo que tiene que ver con lo situacional. ¿Bien? Y el comportamiento no verbal, que obviamente ya veníamos hablando hace un ratito, que tiene que ver con identificación de emociones primarias en los rostros, felicidad, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y repugnancia o asco. Bien, esas son como las emociones básicas que descubrió Paul Ekman en todas las culturas que investigó, ¿sí? Como para el factor común de todas estas era realmente que justamente estaban presentes en todas las culturas. Bien. Comportamiento no verbal también tiene que ver con otros aspectos como el contacto visual, sostenimiento de mirada, contacto físico, chocar palmas, ¿sí? Todos aspectos no verbales. Bien. Bueno, muchas veces el tema de la percepción de lo que el otro quiere, o de las necesidades, o lo que el otro denuncia, ¿sí? O la percepción del otro como ser humano, están estas cuestiones también de la verdad y el engaño, cuando el otro nos está engañando, cuando percibimos que el otro está diciendo la verdad, cuando nos está engañando. Bien, y sobre esto van a ver que hay un montón de estudios y un montón de investigación en general, y no hay como datos demasiado concluyentes de que se pueda identificar con mucha claridad cuando alguien está diciendo la verdad y cuando alguien está mintiendo. Si bien se avanzó muchísimo en este terreno hoy por hoy, pero todavía es complejo porque hay gente que realmente está entrenada para mentir y camuflar la verdad con la mentira. Bien, personas de servicios de inteligencia, ¿sí? Personas que hacen, pues, digamos, que hacen evaluaciones psicológicas, ¿sí? Cuando ustedes, no sé, al día de mañana deciden dedicarse a la evaluación psicológica, por ejemplo, en las entrevistas y en determinados test hay, digamos, herramientas dentro de los mismos test para identificar cuando una persona está simulando, sobresimulando, a nivel sintomático, por ejemplo. Bien, eso existe, pero bueno, requiere un entrenamiento específico también. Hay gente que lo puede hacer y otra que requiere, digamos, hay gente que lo puede hacer naturalmente, perdón, y hay gente que realmente requiere un entrenamiento específico. Bien. Y muchas veces tratamos de manipular la verdad o la mentira, por ejemplo, porque es funcional en determinados contextos. Por ejemplo, los jugadores de póker no quieren decir la verdad porque justamente no quieren mostrar las cartas que tienen. Bien. Los funcionarios públicos, ¿sí? En muchos contextos también sabemos que es un buen ejemplo de esto. Bien. Y obviamente el debate es si los observadores sociales pueden advertir o no la mentira. Bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Muchas veces, como les dije, esto cuesta mucho y no podemos darnos cuenta. Chicos, quedan 4 minutos 50. Vamos a cortar esta hora, y para que no se corte en la mitad de la explicación, quedémonos acá entre verdad y engaño, distinción, y ahora seguimos en un nuevo sim, ¿sí? Va a ser la misma dirección, ¿bien? La misma que ya tenían de antes. Ingresen en 4 minutos, ahora cuando este se acaba, ingresen ahí, ¿bien? La misma dirección, y nos conectamos y tenemos otros 40 minutos, ¿bien? No hace falta que yo salga. Eso lo descubrí hace poco. No hace falta que salga, simplemente creo que no hace falta que salga. La verdad que no me acuerdo. Porque tiene que estar programado por tiempo para que no salga, me parece. Bueno, no, me parece que voy a tener que salir. Bueno, ahora les paso el otro por el Classroom, ¿sí? Cortemos este y ahora vamos con otros 40 minutos. Perdón, chicos, pero bueno, esto de no tener el pago genera eso. Así que bueno, quedan 3 minutos. Ahora corto este y les copio el otro ya, el próximo en el Classroom, ¿sí? Dale, profe. Bárbaro.